México le gana por la mínima a Corea del Sur y ahora es líder del grupo A, lo que asegura que juegue 16avos de final en la cancha de la Ciudad de México. La verdad es que fue un partido muy reñido, muy duro. Al principio México saca una victoria importante. ¿Y qué destaco de esto? Que hace muchos mundiales y hace mucho tiempo en la historia de México nunca había ganado un partido sufriendo. Siempre le remontaban, siempre había algo, siempre llegaba un empate. Hoy es de esos partidos que normalmente vemos con otros rivales en otros mundiales donde les ganan por la mínima, donde rescatan un punto valioso de forma improbable. Creo que hay unos de esos triunfos que logra México y son esos triunfos que revitalizan al equipo, que le dan poder, que le dan alma, que le dan espíritu. Y bueno, hace mucho México no vivía eso, creo que desde el partido contra Alemania en Rusia, donde colgados del arco atrás logramos una victoria importante. Y bueno, creo que hoy se repite el caso. Creo que por primera vez Javier Aguirre gana un partido con la selección, siendo Javier Aguirre, siendo un técnico que prioriza la parte defensiva, donde aprovecha los errores del rival y busca contragolpear o intentar ganar jugadas a balón parado. Vamos a analizar cómo fue todo este proceso, vamos a repasar un poquito las alineaciones y cuál era la sorpresa. Habían tres cambios de principio. Entraba Sánchez, Edson Álvarez y Luis Romo. Este último señalado en la semana por dar una declaración diciendo que no tenía la obligación de ganar. Y es que, vamos a ser sinceros, el primer tiempo de Romo fue muy malo. Le estaban ganando la espalda a los jugadores coreanos, le estaban ganando por velocidad. Hubo un momento donde mismo Romo admite de forma gesticular que no está bien, que no está jugando un buen partido y curiosamente son cosas del deporte, son cosas que pasan, consigue la anotación. ¿Qué buscaba México con esto? Primero suplir algunas bajas, César Montes expulsado, entra Edson Álvarez. La verdad es que buen partido de Edson, un par de desatenciones, pero creo que en general un buen partido para como venía Edson. Creo que esta decisión de Javier Aguirre de no ponerlo como titular contra Sudáfrica creo que le pegó y le pegó para bien, para darse cuenta que en este grupo no es indiscutible y que tienen que aprovechar las oportunidades. Hoy se vio bien, salvó muchos tiros y pudo contener al ataque coreano. Por su parte, Jorge Sánchez suplió a Israel Reyes, que venía tocado. Al final Israel entró de cambio. Pero bueno, creo que cumple. La verdad es que le ganaron muchos duelos individuales. Pero bueno, creo que el resultado rescata a muchos de ellos en este partido. ¿Cuál fue la alineación? Vamos a repasarla rápido. Tala Rangel, creo que fue un buen partido para Tala Rangel. Creo que es de esos partidos donde tienes que dar un paso al frente y creo que el Tala Rangel lo dio. Estaba en casa con su afición, en el mismo estadio donde juega con su club y tiene una tajada, un solo tiro de peligro en el partido y ese es el tiro que ataja. Una pelota que llega por parte de un centro y remata el jugador coreano en el área y Tala la salva en la línea. Entonces creo que es un buen partido para Tala Rangel, da un paso al frente y le ayuda mucho a fortalecerse y quitarse ese nerviosismo y ese peso de ser el arquero titular por encima de Ochoa. Creo que Johan Vázquez para mí es uno de los MVPs del partido. Es un líder en la defensa. Como decían muchos en la transmisión, es una muralla. Creo que ha dado un paso al frente también. Y una revancha para él después de no haber tenido minutos en Qatar 2022 y de ser uno de los líderes y de los jugadores más experimentados ahora en este mundial. Gallardo muy bien. Creo que Gallardo es de esos jugadores que tiene mucho oficio, que sabe los momentos de los partidos. No había iniciado bien el primer tiempo, pero creo que al final destaca mucho su experiencia. Ya lleva 3 mundiales y su garra de ir de tú a tú con Kang-in Lee, el jugador del Paris Saint-Germain, y nulificarlo y poder sacar algunos contragolpes y algunas jugadas de peligro para México. El medio campo creo que Eric Lira también es otro de los que se consolida. Tuvo muchos roces igual con Kang-in Lee, pero creo que al final sale muy bien parado.
Luis Romo, ya lo veníamos hablando. Brian Gutiérrez, que estuvo muy apagado en el primer tiempo. Creo que en el segundo mejoró y se enganchó un poquito mejor, pero bueno. Y en la delantera Quiñones, Jiménez y Piojo Alvarado. Creo que un buen partido de Piojo Alvarado. Creo que al final cumple una buena función. Javier Aguirre lo que buscaba con él era hacer una especie de línea de 5. Piojo Alvarado cumple esta función de carrilero, de apoyar un poquito más en la parte defensiva para poder evitar los embates del equipo coreano, y me parece que cumple. Quiñones y Jiménez peleando todo el partido, reteniendo pelotas, bajando balones y distribuyendo juego. Creo que en esta parte del juego incómodo creo que cumplen un buen papel. Creo que no son de jugadores que desaparecieron de un momento a otro, sino que estuvieron para ahí para incomodar y para dar batalla hasta donde salieron. Vamos a repasar un poquito qué fue lo que pasó. Como les decía, Quiñones es muy bueno en esta parte de México, de poder retener el balón, de poder dar juego, de poder llegar desde medio campo y distribuir el balón. Y eso hace que incite a la falta, que le cometan falta, y eso hace que México gane pelotas divididas. Eso es algo muy bueno para ellos. Es muy bueno para México tener un jugador de este tipo que conoce los tiempos de los partidos y que sabe del timing para poder encarar y también para poder buscar la falta. Edson tuvo una salvada en el inicio del primer tiempo por un tiro de Heung-min Son. La serve en la línea, al final es fuera de lugar. Y otros tantos tiros de fuera de lugar. Hay que decirlo, México no jugó un buen partido. Creo que hay, sobre todo en el primer tiempo, hay muchas partes donde le gana la espalda a México. Creo que Corea entiende muy bien eso y distribuye juego, eh, buscando ganar la espalda para el equipo rival. Y es una de las formas más en las que México más sufre, por la velocidad de Corea y por estos centros de ellos. Creo que al medio tiempo, creo que Corea fue mejor en la última parte del primer tiempo. Se ve las mismas estadísticas. Romo estaba jugando un mal partido, se estaba viendo rebasado, se estaba viendo lento. Y bueno, México se ha abucheado al medio tiempo. Y eso habla mucho de la afición. La afición siempre ha sido muy entregada, pero siempre ha estado en esta dinámica de si México no va ganando por cualquier tipo de situación, independientemente del juego, van a empezar a abuchar. No salió el grito afortunadamente, pero bueno, eso es algo que tiene que cuidar México. Como les digo, en el segundo tiempo México mejoró. Un desborde Gallardo se anima a pegarle a portería y sale desviado. Y aquí es en el minuto 50 cuando llega el gol de Luis Romo. Una mala salida del arquero coreano Seung-yu, donde deja el balón botando. Luis Romo está de frente y patea directo al arco. El arquero coreano inclusive se ve enojado porque hubo una descoordinación con Kim Min-jae en la parte defensiva. Y bueno, creo que era de las únicas formas en las que México podía ganar. Yo lo predije también este partido. Yo decía que México ganaba 1-0 con un gol a balón parado o gol de penal. Y bueno, al final fue por un error del rival. Pero les digo, México juega estos partidos. A México no le tocan mucho este juego de partidos. No le toca al final ser el que se lleva la mejor recompensa, el que tiene el final feliz. Siempre ha sido de la otra parte y para mí es muy gratificante que ahora le toque a México dar este paso al frente y poder salir fortalecido, porque México aprende a sufrir, esta generación de jugadores aprende a sufrir, y eso hace que puedas llegar más lejos en una Copa del Mundo, donde no todo te sale perfecto, pero aprendes a medir las consecuencias de tus actos y aprendes a medir el poderío de los rivales y plantarte con buen oficio. Afortunadamente después del gol, México se da cuenta, Javier Aguirre se da cuenta que está sufriendo de más y hace uno de los cambios que cambia por completo el partido, es con la entrada de Obed Vargas, un jugador que hace un par de años estaba borradísimo, que estaba en las inferiores de la selección de Estados Unidos y que el equipo de trabajo de selecciones nacionales recluta a Obed Vargas para que represente a México. Y es un jugador que ha ido creciendo de forma estratosférica en el Seattle Sounders, siendo un jugador indiscutible a tan joven edad, y después pasando al Atlético de Madrid, donde inclusive a mitad de la temporada tuvo
Tuvo problemas porque no se estaba acoplando al estilo del Cholo Simeone, pero poco a poco fue ganando minutos. Y Obed Vargas es una solución para México en cuestión de cortar juego, en cuestión de dar salida, de dar pase, de dividir pelotas. Y creo que Javier Aguirre gana un buen adepto, un buen elemento para partidos complicados sobre esto. No sé si vaya le alcance para ser titular, pero creo que Obed Vargas demuestra que está ahí. Demuestra que está listo, que va a cumplir lo que le diga Javier Aguirre. Y me da gusto por él porque es un gran jugador y es un jugador que ha trabajado muchísimo tiempo para conseguir un lugar en selección. De nueva cuenta también entra Orbelín Pineda. Me parece que buen partido de Orbelín. Creo que Orbelín ha perdido mucho protagonismo en selección, pero siempre ha estado ahí. Siempre ha estado como un volante, como un extremo, inclusive como un falso 9. Y bueno, cumple la función de un volante mixto. Y en ese momento México necesitaba un poco más de orden en el medio campo. Un tiro también, como decía, un tiro fuera del área de Obed Vargas. La verdad es que le entró enganchadísimo, entendió cómo tenía que ser este partido y colaboró mucho con el medio campo, con Eric Lira, para poder sufrir un poco menos el ataque de Corea. También entra Chino Huerta, creo que también entra muy bien, presionando, ganando balones, incitando al contragolpe. Entra Santi Jiménez, creo que también cumpliendo la misma función que Jiménez en este caso, para lo que se necesitaba en este partido. Y bueno, creo que me da gusto también que de los cambios que entraron, todos entraron enganchados. Y esto hay que tenerlo muy claro. En una Copa del Mundo, y sobre todo en torneos tan largos y con temporadas tan largas con las que arrastran los jugadores, siempre es bueno tener opciones. No siempre los mismos jugadores van a responder en el mismo partido. Hoy no entró Gil Mora, me parece bien que lo estén protegiendo, que vaya de poco a poco, que no se vuelvan locos con él. No entra Alexis Vega porque no lo necesitaban en este partido, porque para como avanzaba el partido no lo necesitaban a él. Pero me da gusto que los que entraron enganchados. Y eso es lo que necesitas en un mundial. Gente que entre un par de minutos y te resuelva la situación. Y bueno, un par de tiros de Corea, un tiro de esquina mal rematado sobre el final del segundo tiempo. Johan Vázquez desvía un cabezazo del equipo coreano, la manda a tiro de esquina. Y bueno, finalmente llegó la victoria para México. Logra 6 puntos y consigue el liderato del grupo A, independientemente de lo que pase con Chequia. ¿Por qué? ¿Por qué México gana el liderato? Porque Chequia tiene un punto y si le gana a México en el siguiente partido, solo llegaría a 4. Y si Corea le gana a Sudáfrica por cualquier marcador, quedarían 6 puntos empatados con México. Pero recuerden que ahora el criterio de desempate son goles, son enfrentamientos directos. Y en este caso, como México le ganó el enfrentamiento directo a Corea, es como gana el desempate. Creo que eso es bueno. México va a jugar en la Ciudad de México de aquí por lo menos a 16avos de final. Y si avanza octavos de final, lo hará de nueva cuenta en el estadio de la Ciudad de México. Bueno, conclusiones. México juega un buen partido. Creo que México hace tiempo que no jugaba un partido donde tenía que sufrir o donde sufrió pero consiguió el resultado. Tiene mucho que mejorar en la parte defensiva. Creo que hubo momentos donde le ganaba la espalda muy fácil a Álvarez y a Sánchez. Veremos si regresa César Montes e Israel Reyes o si Javier Aguirre prefiere quedarse con este cuadro titular. Creo que Obed Vargas da un paso al frente, Tala Rangel da un paso al frente y los jugadores que entraron muy motivados también dan un paso al frente para decir en el momento en el que me requieran yo voy a estar aquí. Entonces, buen triunfo para México, le gana 1-0 a Corea y es líder del grupo A. Y bueno, seguiremos analizando el día de mañana todo lo que venga a la jornada y tanteando un poco también quién va a ser el rival de México en 16avos de final. Todavía está todo muy abierto, pero seguiremos analizando qué es lo que ocurre.